Y televidentes, poco ruido ha generado esta semana una información muy delicada. La Contraloría General de la República confirmó lo que hace 3 meses había dicho esa entidad, entonces acusada de no tener pruebas. Oigan bien, 11 billones de pesos para atender la salud de los colombianos se extraviaron en manos de particulares durante el 2020, en plena pandemia, durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Buenas mi gente, ¿cómo están? Muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por seguirme. Ojo con lo que van a escuchar porque esto está bastante fuerte, pues así fue como en el gobierno de Duque estos 5 personajes se robaron 11 billones de pesos de la salud de los colombianos y andan muy calladitos los medios de comunicación, pues este informe se reveló esta semana y no se ha dicho una sola palabra sobre este informe. ¿Qué pensarán estos medios de comunicación que también salieron implicados dentro de este informe? Escuchen muy atentos y espero que escuchen este informe completo. Voy a intervenir muy poco, pues es muy interesante lo que tiene este informe para revelarnos a todos los colombianos para que no nos dejemos engañar de esta gente. Escuchemos atentamente. Aseguró el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez que de esos 11 billones, 6 se usaron por parte de algunas EPS para pagar deudas viejas que tenían incluso desde 2003. Otros 5 billones, dijo el Contralor, ni siquiera tienen soportes que demuestren que realmente se gastaron, o si los tienen, se pagaron gastos particulares para lo que no están destinados los recursos de la salud. Por ejemplo, con ese dinero, publicidad de medios de comunicación, intereses de créditos y algo muy delicado. Se pagaron los salarios de los 5 miembros de la entonces Junta Directiva que van a ver en pantalla, Enzo. Así es, Víctor. Quienes ustedes ven en pantalla son las 5 personas que integraban la Junta Directiva de la nueva EPS en 2020 durante el gobierno de Iván Duque. Ellos no solo recibieron grandes salarios de los billonarios recursos de la salud perdidos, sino que también aprobaron los estados financieros de la nueva EPS ese año, en donde se reflejan los suntuosos gastos y cómo se desvió el dinero. Veamos uno a uno en detalle esos nombres. José Fernando Cardona era el presidente de la nueva EPS, un poderoso médico de la Universidad de Caldas, quien hasta ese gobierno estuvo al frente de la nueva EPS desde su creación en noviembre de 2009. Víctor, el otro es Fernando Jiménez, ex viceministro de Hacienda y muy poderoso funcionario público durante sus 20 años en la dirección del presupuesto nacional, precisamente en ese Ministerio de Hacienda. Hablemos ahora de Mauricio Olivera González, es economista y había sido el presidente de Colpensiones durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Noemí Sanín Posada, ex viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia y es candidata presidencial por el Partido Conservador, es la otra miembro de esta junta directiva. Ricardo Rueda Sáenz, médico cirujano y profesor de medicina de la Universidad de los Andes. Y finalmente está Enrique Vargas Lleras, el hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien es un poderoso abogado dentro del sistema de salud de Colombia, opositor acérrimo de la reforma a la salud y actualmente enfrentado en los estrados judiciales con el presidente de la República, Gustavo Petro. Bueno, se están dando cuenta por qué estos personajes no quieren que la reforma a la salud se apruebe, pues tienen mucho que ver con lo que se han robado en el país. Por eso es que ellos dicen que el presidente Gustavo Petro les está destruyendo el negocio de las EPS. Pues de ahí es donde financian todas sus campañas, hacen todos sus robos descaradamente y así tienen el cinismo de acusar al presidente Gustavo Petro de corrupto, estos mismos personajes que están escuchando en pantalla. Pero continuemos porque este informe le abrirá los ojos a muchos atembados de este país. Continuemos. Veamos entonces qué sucedió con 2 billones de pesos de los 5 billones que no tienen soportes, que están perdidos en la nueva EPS. Allí encontrarán estos nombres que hemos mencionado y lo que dijo el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez sobre el extravío de ese dinero. Esta era la junta directiva de la nueva EPS en el año 2020, la empresa prestadora de salud que hoy es acusada por la Contraloría General de la República de gastar más de 2 billones de pesos que no tienen soportes y cuyo dinero no fue destinado a la labor de prestar servicios de salud, pues los colombianos estábamos en plena pandemia, en cuarentena y sin acceder con normalidad al sistema. Estoy hablando de los mayores valores pagados, los cuales suman 5.3 billones de pesos. Resultan de que esos 5.3 billones de pesos, de la diferencia entre lo facturado por servicios versus lo pagado. Como es el caso de la nueva EPS, en la que evidenciamos
pagos sin soportes por un valor superior a los 2 billones de pesos. 2 billones de pesos y nadie... Y en la EPS Famisanar por 643.000 millones de pesos. Y nadie sabe Esa misma junta directiva, integrada por 5 miembros, fue la que cobró más de 282 millones de pesos en honorarios y aprobó el pago, indebidamente, de arriendos, regalos, clases de yoga, vales de gasolina, gastos de camioneta del presidente de la nueva EPS, entre otros que sumaron más de 2 billones de pesos que no cuentan con soportes de pago. Si estamos hablando de más de 2 billones sin soportes de la nueva EPS y estamos hablando de cerca de 650.000 millones, más de medio billón de otro, bueno, aperturemos entonces la indagación preliminar y que nos haga llegar los soportes. Que nos haga llegar los soportes de dónde se realizaron esos pagos, porque la verdad no se evidencian. Pues sí, como lo están escuchando, ¿ya vieron por qué es que no quieren que se apruebe la reforma a la salud y por qué no quieren que el presidente Gustavo Petro termine las EPS? Pues de ahí es donde estas personas se roban tantos billones de pesos y ahorita están escandalizados por ese caso de corrupción que lamentablemente pasó en la unidad de riesgo. Pero esto no le llegan ni a los tobillos a lo que hicieron estas personas en la nueva EPS durante tanto tiempo. Imagínense, 11 billones de pesos. Eso es demasiado dinero. Ni usted ni yo no lo podríamos gastar en yo no sé cuántas vías. Pero continuemos porque este informe verdaderamente está bastante revelador y no se sabe por qué los medios de comunicación están tan callados, si es que esto sí debería de ser un escándalo monumental. Continuemos. Esta junta directiva estaba integrada por Enrique Vargas Lleras, hermano del vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien ha sido abogado del sector de la salud en las últimas 2 décadas. El acto de hoy es un acto simbólico. De hecho, hizo parte de la junta directiva de la nueva EPS durante 10 años y ha sido igualmente el abogado de las EPS, Famisanar, Café Salud y Salucop, todas en liquidación, algunas por corrupción, otras por déficit financiero. Graves irregularidades en el manejo de dineros públicos en Salucop. Por eso decidió entregarle sus resultados a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, pero no pasó nada. Igualmente, la junta directiva de la nueva EPS estaba integrada por Noemí Sanín, otrora candidata presidencial por el Partido Conservador. Mi sueño es que este día no tuviera que celebrarse. Fernando Jiménez Rodríguez, el segundo viceministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque y quien no ha sido investigado por la Fiscalía por su papel en la corrupción de las marionetas cuando fue viceministro. Jiménez, durante 25 años, fue el director del Presupuesto Nacional y era llamado, entonces, el hombre de las galletas en el Congreso de la República. También integraron la junta directiva de la nueva EPS en 2020, Mauricio Olivera González, el director de Colpensiones del primer gobierno de Juan Manuel Santos, Ricardo Rueda Sáenz, médico cirujano y ginecólogo de la Universidad del Rosario, y el médico José Fernando Cardona, quien era el presidente de la nueva EPS. Todos miembros de una entidad prestadora de salud de la que el Estado es dueña del 51% de las acciones. El 28 de mayo pasado, luego de que la reforma a la salud se hundiera en el Congreso, el presidente Gustavo Petro dijo que la familia Vargas Lleras debería responder por esta inmensa pérdida de recursos públicos y de clínicas y hospitales sin pago. Pues es el que señala. Entonces, ya se hablaba de la pérdida de los 5 billones de pesos de las EPS desviados para pagar deudas viejas y gastos exorbitantes para los miembros de la junta directiva. La reforma a la salud es absolutamente imprescindible, porque hay por lo menos 35 billones de pesos perdidos y este gobierno no va a dejar de perder el dinero. Estamos hablando de que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha descubierto 35 billones de pesos perdidos entre las EPS de este país. Y aún así hay una manada de atembados que dicen que la reforma a la salud no es necesaria. ¿Cómo se les ocurre decir esto? Con lo que se está descubriendo con las EPS, que han sido un mecanismo para robar y para asesinar colombianos, esto es el colmo. Tenemos que hacer algo porque esto no puede continuar. La reforma a la salud tiene que pasar para acabar con el negocio de estos corruptos que juegan con la vida de todos los colombianos. Pero continuemos con esta última parte para que por fin abran los ojos. Espero que compartan esta información porque verdaderamente esto tiene que ser un boom en nuestro país. Continuemos.
El sistema de salud con intermediación financiera de recursos públicos es insostenible. El Senado rechazó la reforma que podía sostenerlo. Hoy encontramos que ocultaron en la nueva EPS deudas de cerca de 5 billones de pesos en el año 2023. La familia Vargas Lleras debería responder por esa inmensa pérdida de recursos públicos y de clínicas y hospitales sin pago. Pues no les gustó, y entonces ahora los congresistas de las EPS, porque lo financiaron en sus campañas, esas mismas entidades dicen no votamos el proyecto si no se vuelven aseguradoras. Los interesados en defender el sistema de salud mercantil han salido a decir que destruimos la salud, pero esta es la realidad. En la nueva EPS, manejada por la familia Vargas Lleras, ocultaron 5.5 billones en deudas mientras hacían gastos billonarios innecesarios. ¿Cómo se reparará esta salud destruida por la codicia? De darle la más amplia divulgación a la opinión pública. Estos señalamientos los asumió directamente Enrique Vargas Lleras, quien el pasado 29 de julio, 2 meses después, interpuso una acción de tutela contra el presidente Petro porque supuestamente violó su derecho a la honra y al buen nombre. Es porque desataron un mecanismo infernal en donde al endeudarse por el COVID, supuestamente por el COVID. Sin embargo, lo cierto es que Enrique y su hermano Germán Vargas Lleras se han opuesto a la reforma a la salud y han defendido con ahínco el papel de la EPS al punto de asegurar que el presidente Petro está destruyendo el mejor sistema de salud del mundo. Error graso. Pretende el gobierno descentralizando el sistema. Y por eso tenemos una salud del contributivo que entrega una salud de clase media. Y por eso tenemos unas prepagadas que entrega una salud de ricos. Petro ha reiterado al menos desde 2020, antes de ser elegido presidente de la República, que la familia Vargas Lleras está apoderada de la salud de los colombianos. Las preguntas tan chimbas. Aún así, después de ver este informe, ¿usted cree que la reforma a la salud no es necesaria en este país? ¿Usted cree que las EPS deben continuar operando en este país sabiendo que se han robado más de 35 billones de pesos de la salud de los colombianos? ¿Cuántas vidas no se han podido salvar con todo ese dinero? Y en plena EPS se apoderaron de más de 11 billones de pesos, en plena pandemia. Esto es el colmo. Esto es mucho cinismo de esta oposición y de este señor Vargas Lleras y toda su familia, manada de corruptos. Gracias por el apoyo, gracias por seguirme y qué tristeza de oposición de la que tenemos en este país, no me canso de decirlo.